Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. El origen de la guerra entre nosotros, entre esta civilización, de esta humanidad de la que formamos parte. ¿Por qué digo de esta humanidad? Porque han existido otras humanidades millones de años antes. Esta humanidad de la que formamos parte no tiene 1.000.000 de años, apenas tiene 300 y tantos mil años. Los Nefilim de la Biblia, los Anakim, los Anunnaki de los textos sumerios que llegaron del planeta Nibiru en el 400.500 años atrás, según nos cuentan las tablillas desenterradas ahí en Mesopotamia. Y después de miles de años manipularon genéticamente a un ser del planeta, encontraron en África y le colocaron la genética de ellos entre errores y logros, fallos, recomenzar otra vez hasta que consiguieron crear un ser que entendiera que no fuera aquel salvaje que existía en las estepas de África, sino que podía entender las órdenes que ellos le daban para trabajar y sacar el oro de las minas de oro ahí en África. Crearon ese ser terrestre mezclado con el ADN de ellos para que fuera el sustituto de lo que ellos hacían aquí en África, sacando oro de las minas, un trabajo horrible. Y ese ser ellos lo llamaron el trabajador primitivo. El hombre, le pusieron el hombre, incluyendo los dos sexos, femenino y masculino. El hombre, el terrestre, que era un ser que simplemente obedecía órdenes y trabajaba como una máquina hasta que se moría. No se rebelaba, no se quejaba si estaba derrengado o no por el duro trabajo, simplemente era una máquina de trabajar. Y ellos dicen, en el libro perdido de Enki dice, el principal de ellos, el que participó directamente en la creación genética de ese ser, la manipulación genética, dice que ese ser después de miles de años comenzó a retroceder a su etapa salvaje, o sea, a parecerse más al salvaje que ellos habían encontrado en África, a volverse peludo, a retrotraerse a nivel de inteligencia, que ese ser se expandió por el mundo, por varios continentes, Asia, África, Europa. Y entonces Enki tuvo que dar un paso más, porque él quería perfeccionar ese ser. Y lo último que hizo después de varios experimentos fue tener relaciones sexuales con una de esas mujeres primitivas que ya habían sido mezcladas en el ADN del ser salvaje con el ADN de los Anunnakis. Una de esas mujeres ya más avanzada, él tuvo relaciones con dos de ellas y nacieron un niño y una niña de cada mujer, de esas dos. De una nació un niño y de otra nació una niña. Y él le escondió eso a todos los otros Anunnaki, porque era prohibido por ley mezclar el ADN de ellos con los seres terrestres acá. Y él, procurando esa perfección, hizo eso a escondidas. Y ese ser que nació, el niño, fue inteligentísimo y se parecía con él. Y él lo crió en su casa. Y a la niña también, a los dos hermanastros, ¿no? Porque eran hijos de un mismo padre y dos mujeres diferentes. Entonces los dos hermanastros, Enki los creó en su casa, su esposa los creó a los dos, al niño y a la niña, engañada porque Enki le dijo que los había encontrado en el desierto. Era una raza diferente. Y ahí nació lo que él mismo le llamó el ser civilizado, que es superior a aquel primitivo, trabajador primitivo. Este ser civilizado somos nosotros. La ciencia le ha llamado el Homo sapiens.
Después de miles de años, estos personajes de Nibiru le enseñaron al terrestre a participar en las guerras que tenían entre ellos aquí en el planeta. Guerras que ya ellos venían haciendo desde su planeta. Hacían guerras para conquistar territorios. Aquí entonces le enseñaron al terrestre a hacer guerras. Y hasta el día de hoy tenemos esa desgracia. Hacer guerra con todo lo que significa la guerra. En la última parte veíamos cómo ellos, por miles de años, fueron los que instigaron las guerras entre los terrestres, los que decidían cuál rey iba a hacer la guerra, porque el rey lo elegían ellos. ¿Cuándo tienes que ir a hacer guerra? ¿A quién tienes que ir a hacerle la guerra para conquistar más territorio normalmente? O sea, para robar, para decirlo más popularmente, a robar territorio de otros. Para eso primero fueron por el poder entre ellos, y de esa guerra por el poder entre ellos participaron muchos terrestres, y ese método de guerra los terrestres lo continuaron. Después que los Anunnaki se fueron, los terrestres la continúan hasta el día de hoy, y miren ustedes las desgracias que nos siguen trayendo las guerras. El que más ha hecho guerra en el mundo es Estados Unidos, en toda la historia de esta humanidad de la que formamos parte. Estados Unidos, 80% del tiempo que tiene como país, Estados Unidos, 80% de ese tiempo lo tiene haciendo guerras, más de 400 guerras, diferentes países. Ningún país fue a invadirlos a ellos, son ellos que van a otros países y llevan esa desgracia. Porque se corrompió tanto la violencia y la guerra en la mente de esas personas de gobierno de Estados Unidos como ningún otro, que no viven sin guerra. La han convertido en un negocio. Por eso, cuando no hay guerra, la economía de ellos cae mucho, porque el complejo militar armamentístico de Estados Unidos que se formó es el que está detrás de esas guerras. Entonces no pueden vender armas. Por eso rechazan tajantemente la paz, porque el negocio no funciona cuando hay paz. Entonces hay que promover guerras. Si no hay motivo, los inventan. El casus belli que ya les hablé. Casos de guerra para poder invadir y atacar. Y aquí dice entonces que ellos guiaban a esos reyes. Estamos hablando de estos reyes de Mesopotamia. Dice que Senaquerí, que fue a atacar Jerusalén, se retiró porque fue atacado por un mensajero de esos Anunnaki que solo en una noche le mató más de 85,000 soldados al ejército del rey Senaquerí de Asiria. Fue una matanza. ¿Y quién lo ordenó? Eso que a la gente le dicen que es el Dios Yahvé de la Biblia, que es uno de ellos. Era un guerrero, el Dios guerrero, Señor de los ejércitos se le llama varias veces en la Biblia, el Señor de los ejércitos. Incluso en la Biblia se menciona un libro que se escribió sobre él, que se llama el libro de las guerras de Yahvé, un guerrero. ¿Qué es lo que hace un guerrero de esos? Matar, conquistar, exterminar, destruir completamente. Simplemente léase la Biblia en el Antiguo Testamento, va a ver. Es una guerra tabula rasa, arrasen con todo, maten todo, niños, niñas, viejos, adultos, animales, naturaleza, arrásenla. Lo que se le dice en el Antiguo Testamento, practiquen el anatema, en mi nombre, yo lo mando. O sea, arrasen con todo. Y como yo le dije entonces, hay que tener un poco de sentido crítico y dejar esa ridiculez de decir que ese es un Dios misericordioso. Y ese es el mismo Dios de los judíos. Y ese es el mismo Dios de los islamistas que le dicen Alá. Y también ellos dicen que es misericordioso. Todo es una mentira que se ha venido arrastrando hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, en nombre de ese Alá, de ese Yahvé, de los israelitas, y de los católicos, se han quemado, se han matado, se han asesinado y se siguen asesinando a miles y miles de personas, de seres inocentes y culpables. Aquí dice entonces que Senaquerí
no pudo entrar, invadir Jerusalén esta vez, y que ese mensajero de ese Anunnaki exterminó casi su ejército entero que estaba ahí cercando a Jerusalén y tuvo que retirarse otra vez a Siria, a Nínive. Y cuando llegó allá, eligió al hijo menor de él para que lo sustituyera en el reinado, una herencia, ¿no? Y que los otros hijos se rebelaron contra eso. Juraron en frente de varios Anunnaki, de varios dioses que estaban presentes personalmente, que iban a respetar ese juramento. O sea, de que iban a aceptar a ese pequeño hijo al más pequeño de los hijos de Sennacherib como el futuro rey. Pero no fue así, sino que se hicieron un complot, dos de ellos, y mataron al padre, Sennacherib, y procuraron inmediatamente matar al más pequeño, que se llamaba Azaradón. Pero que los dioses que estaban ahí presentes se lo llevaron rápidamente y lo escondieron, y después le entregaron el reino, porque los que habían matado al padre tuvieron que huir a otro país para no ser muertos ellos también. Y dice entonces que después de ese periodo de confusión, varios de esos dioses se reunieron y le dijeron a Azaradón: marcha ahora tú, vete a la guerra contra esos hermanos tuyos que se han rebelado y hazles la guerra, que nosotros te ayudamos. Y recuerden que ellos ayudaban estando presentes, usando sus armas, su tecnología más avanzada, y también entregándole las armas al rey en algunas ocasiones. Y entonces aquí mandan a Azaradón para que vaya a atacar a esos hermanos rebeldes. Y quien lo va a acompañar es una de ellos, una Anunnaki, una diosa, entre comillas siempre, una diosa. Se le llamaba Inanna en caldeo. Y se le decía Ishtar en otras culturas. Y esa es la que la va a acompañar. Es una mujer guerrera, dedicada siempre a la guerra, a matar. Le encantaba matar. Claro, siempre y cuando fueran terrestres, porque en esa guerra de los Anunnaki, los terrestres siempre llevaban la peor parte. Eran ejércitos de terrestres, de hombres, que morían por miles. Y a ellos no le importaba, porque eran los terrestres que morían. Y dice aquí que la diosa que fue delegada para acompañar a Azaradón, pues fue delegada. Algunos de ellos la escogieron: vete tú con Azaradón y acompáñalo en esa guerra. La diosa que fue delegada para acompañar a Azaradón fue Ishtar o Inanna. Esto no es mitología, aunque se le llame dioses. Yo le expliqué ya en otros videos anteriores, quiero decir, que eso de dioses lo inventaron dos de ellos, esta Inanna y otro llamado Marduk. Se declararon dioses y engañaron a los terrestres. No pudieron engañar a sus compañeros Anunnaki porque sabían que eso era un fraude. Nadie es Dios aquí. Ellos creen en un Dios, pero le llaman el creador de todo en su planeta y aquí también. Entonces este Marduk e Inanna o Ishtar se declararon dioses miles de años atrás, y los terrestres siguieron pues con esa mentira. Y hasta el día de hoy siguen las religiones, ¿no? Con los llamados dioses, los famosos dioses. Dicen entonces que esta diosa, Ishtar o Inanna, fue la que fue designada para acompañar a Azaradón. Dice: cuando las fuerzas de los hermanos de Azaradón salieron de Nínive para repeler su ataque a la capital, porque Azaradón iba a Nínive a atacar a los asirios, donde estaban sus hermanos. Salieron de Nínive para repeler su ataque a la capital. Ishtar, la dama de la batalla, miren cómo le llamaban, la dama de la batalla, era una mujer guerrera. La dama de la batalla, que deseaba que fuera su sumo sacerdote, o sea, ella quería que ese Azaradón fuera su sumo sacerdote y su amante, porque Inanna también, una característica de Inanna siempre fue el descontrol sexual. Sexualmente Inanna era un huracán, como se dice.
esa pasión desenfrenada por los terrestres. Llegaba hasta a dormir con ellos y después amanecían muertos. Creó en sus casas, donde ella tenía varias casas, que los terrestres le llamaban el templo. En varios lugares, ciudades que ella llegó a dominar, determinaba inmediatamente, instituía la prostitución sagrada en sus casas, en sus templos. Determinaba que todos los hombres, en algunas veces determinó que todos los hombres de esa ciudad donde ella estaba ahí, que acababan de casarse, tenían que ir a estar con ella la primera noche, antes de estar con sus mujeres casadas. Y que muchos de ellos amanecían muertos, los mataba. ¿Cómo? No se dice. Pero casi todos los reyes que ella seleccionaba para que gobernaran los territorios que ella dominaba, los reyes y los sumos sacerdotes, que era esa clase que ellos formaron y le dieron cierto conocimiento, la clase privilegiada, la diferenciaron del pueblo. Casi todos esos personajes que ella designaba para rey, para sumo sacerdote, eran amantes. Ella los tomaba como amantes. Esas prácticas la enseñaron ellos aquí en el planeta Tierra. Dice, Istar, la dama de la batalla, que deseaba que Azaradón fuera su sumo sacerdote. Y ya les dije que el sumo sacerdote era el amante también de ella. Dice, Istar permaneció a mi lado, dice Azaradón. ¿Y qué hizo ella en la guerra cuando estaban enfrentando los ejércitos de los otros que estaban luchando contra Azaradón, o él contra ellos? Dice, ella rompió los arcos de ellos y dispersó su orden de batalla. ¿Con qué arma ella entró? No se dice qué armas, pero ella usaba armas que los terrestres no tenían, una tecnología diferente, más avanzada. Dispersó su orden de batalla, o sea, dispersó el ejército. Toda la formación militar que tenía el ejército ahí, en orden de batalla, les controló a todo mundo y no le quedó más que salir huyendo o rendirse. Dice, ella rompió los arcos de ellos y dispersó su orden de batalla. Una vez desorganizadas las tropas de Nínive, Istar se dirigió a ellos en nombre de Azaradón. Ve, quien se dirige a todos esos soldados que están ahí ya rendidos por el poder de las armas que Inanna usa contra ellos, no es el rey Azaradón, es ella que le habla al ejército ese derrotado, en nombre de Azaradón. Istar se dirigió a ellos en nombre de Azaradón. Ante su egregia orden se pasaron en masa a mi bando, eso dice Azaradón, y se reagruparon detrás de mí, escribió Azaradón, y me reconocieron como rey. Es Inanna que le habla directamente. Ustedes viendo esos llamados dioses, son personas normales como nosotros, solo que tienen una inteligencia y una capacidad tecnológica que no se puede ni comparar con la que tenemos. Que tienen una genética que les hace vivir miles de años. Ya le expliqué eso varias veces, el ciclo de vida de ellos y de ellas, los Anunnaki, Anakin, Elohim en la Biblia. Entonces el ejército entero se pasó al servicio de Azaradón. Y quien los convenció a eso fue Inanna, que lo iba acompañando en esa guerra. Acabaron con el ejército contrario y en lugar de hacer la masacre acostumbrada, captaron todos esos soldados derrotados para el ejército de Azaradón. Y a aquellos no les quedaba más remedio que otra salida, o morir o asumir el ejército de Azaradón. Dice, tanto Azaradón como su hijo y sucesor, Asurbanipal, que Azaradón fue sucesor de su padre, que fue asesinado por dos de sus hermanos, Senaquerí. Ahora el hijo de Azaradón, su sucesor, llamado Asurbanipal. Asur, porque recuérdense que le servían al dios Asur, ese Anunnaki. Sucesor Asurbanipal, intentaron invadir Egipto. Azaradón se envalentonó porque contaba con la ayuda de los dioses, con esa tecnología, con esas armas, y en nombre de ellos también, dice, fue
a invadir a Egipto. O sea, esa manía, como esa fuerza interior de esos reyes que no pueden estar tranquilos sino yéndole a robar el territorio a otros. Aquí no se dice robar, pero es una manera, es que refina, ¿no? Dice invadir, a robar, hacer guerra a otros, a robar. Y ahí se incluye la invasión, porque llegan arrasando. Como el cuento de los portugueses y los españoles aquí en América, ¿no? Vinieron a civilizar, ¿no? ¿Ve cómo refinan la hipocresía? Queriendo perfumar lo que hiede. Llegamos aquí a civilizarnos, entonces se celebra en muchos países, gobiernos estúpidos celebran el 12 de octubre, Día de la Civilización. Llegaron a invadir y a robar, a matar, y eso es lo que hicieron. Robaron tanto que todavía siguen apareciendo los barcos hundidos llenos de oro que se robaron. Dice que el oro y la plata que se robó España desde aquí, de estos lugares, daba para hacer un puente desde aquí, desde América hasta Europa, con la plata nada más, sin el oro, de tanto que robaron. Y miren cómo lo refinan, no, vinieron a civilizar, ellos dicen que vinieron a civilizarnos. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque eso es lo que le enseñan a ellos en las escuelas allá. Están todos manipulados allá, no le enseñan la historia verdadera. En cada pueblecito de todos esos soldados que vinieron aquí en esos barcos, ladrones, sinvergüenza, que eran prisioneros allá, pasearon todas las cárceles, todos esos manicomios, todos esos orfanatos y mandaron toda esa basura humana para acá. Y ellos dicen que vinieron a civilizarnos de esa manera. Pero usted va a España, en cada pueblecito donde nació uno de esos que se recuerda el nombre todavía, que mató miles por acá, indígenas, y robó, y violó, y robó terreno y riqueza. Allá le tienen una estatua en esos pueblecitos donde ellos nacieron en España, como que son héroes, porque esa es la historia que ellos le han enseñado hasta el día de hoy, que fueron héroes que vinieron a traernos a la civilización. Es como se ha venido refinando el lenguaje, ¿no? Invadieron, y es lo mismo que se hace hoy. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Ucrania? Todos los días aparecen en la prensa internacional controlada por los estadounidenses, y en Europa igual. Que le enviamos tantos miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania, que le enviamos tantos tanques, tantos cañones, tantas balas, ayudando a Ucrania. Ninguno dice que le está vendiendo. Pueden buscar todos los periódicos vendidos a Estados Unidos en nuestro país. Nadie habla de que le están vendiendo armas a Ucrania, sino ayuda, hablan de ayuda para atacar al monstruo que es Rusia. ¿Ves? Todo una manipulación. No hay ninguna ayuda, es un puro negocio. ¿Quién gana más en ese negocio? Los Estados Unidos, como siempre. Es puro negocio. La deuda en que está cayendo Ucrania por ese payaso loco, corrupto que está ahí, el Zelensky, eso es horrible. ¿Cómo es que ese pobre pueblo va a pagar esa deuda? Sobre todo con Estados Unidos. Va a ser un país propiedad de Estados Unidos. Eso es lo que quieren. Van a estar instalados ahí a través de gobiernos lacayos de ellos. Por lo menos ese es el plan de ellos, porque puede variar la cosa. No sabe lo que va. Ellos no saben todavía lo que Rusia es capaz de hacer para evitar eso. Que esos locos nazis que están ahí en su frontera continúen ahí. Rusia lo dijo ya. Vinimos aquí no a invadir, porque si fuera a invadir a Ucrania ya tuvieran tomado la capital. Desde los primeros días ya tomaban la capital y ese presidentico estuviera huyendo por algún país de Europa. Pero ellos no fue invasión. Es que estaban exterminando a los ucranianos del este, del sureste. Le iban a exterminar a todos. Entonces, como le iba diciendo, nunca hablan de que le están vendiendo armas, de que le están emprestando dinero para que lo devuelvan con las ganancias que le produce ese dinero. Sino ocultan todo, en lugar de decir le estamos emprestando, dicen le estamos ayudando. Refinar el lenguaje, ¿no? Y aquí se dice, ve, invadir Egipto, ve, a robar que van. Los españoles y portugueses llegaron aquí a robar.
Usted no quiere decir a robar, porque las cosas hay que llamarlas como son. Deja de estar perfumando lo que es. Vinieron a robar, a matar. Robaron tanto que terminaron en la miseria en España porque son corruptos para caramba. Tanto oro y tanta plata y terminaron en la miseria en España. Porque ese dinero que se llevaban de aquí, el oro, la plata, los metales que llevaban los españoles, los portugueses, no era para el pueblo de ellos, era para la clase que invertía. Era un negocio del rey y su corte. Para beneficiarse ellos, para sus negocios. Es lo mismo que está pasando, ¿no? El dinero que están emprestándole a Ucrania no es para el pueblo ucraniano, señores. Ese dinero llega allá y quien en la primera mano que cae cuando Biden aprueba millones, 14.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, 800.000 a cada momento, ese dinero donde llega primero es en la mano de los estadounidenses que están allá, que se fueron allá desde que supieron que el negocio de Ucrania iba a comenzar. Se le llaman los contratistas. Son negociantes de la guerra estadounidenses que están allá hace mucho tiempo y a ellos es que le llegue ese dinero, no al pueblo de Ucrania. Y de ese dinero le cae un poco en las manos a Zelensky y su grupo de militares corruptos. El país más corrupto de Europa, Ucrania. No significa que todos los ucranianos son corruptos. El pueblo de ucraniano no, es un pueblo trabajador. Esa clase podrida, los conservadores que tienen el poder, que agarran todo ese dinero y después ¿quién lo paga? Lo convierten en deuda pública que lo paga el pueblo con los impuestos y todo lo que le meten encima. Entonces dice que este Azaradón se envalentonó entonces, apoyado por esos llamados dioses, y decidió invadir a Egipto. Tanto Azaradón como su hijo Asurbanipal intentaron invadir Egipto y ambos emplearon armas de fulgor. Las armas de los Anunnaki se las emprestaron o ellos mismos las usaban. Armas de fulgor. Hoy podríamos decir misiles. Lanza un misil y deja un fuego tremendo. Ilumina la noche donde cae. Un estruendo tremendo. Pero aquí parece que era más de eso. Porque ya les dije que las armas que tienen los Anunnaki, hoy en el año 2023, no se puede imaginar ni siquiera esa tecnología de tan avanzada, porque son millones y millones de años más avanzados que nosotros. Armas de fulgor, hay que imaginarse casi lo imposible. Puede ser armas de plasma, de rayos. ¿Qué tipo de rayos? Ni lo imaginamos. Pero nos dan detalles, ¿no? Que cuando esa arma la usaban, miles y miles de hombres que formaban un ejército salían apavorados corriendo porque muchos los volvía locos, a otros los dejaba ciegos. Imagínense qué tecnología a nivel de arma usaban estos señores. Y dice, y ambos, tanto Azaradón como su hijo Asurbanipal, que lo sucedía en el reino, emplearon armas de fulgor en las batallas. Las armas que le proporcionaron los dioses Anunnaki. El aterrador fulgor de Asur era uno de ellos. Entonces le prestó, parece, las armas o la usó, beneficiando a Azaradón y a Asurbanipal. Dice, el aterrador fulgor de Asur, escribió Asurbanipal, cegó al faraón de manera que se volvió loco. ¿Qué tipo de arma? No era un simple misil, señores. Cae un misil, la gente no se vuelve loco. Si está cerca te va a herir, te va a matar, te va a destruir, como destruye un edificio entero, un tanque, un avión, lo que sea. Pero volverse loco es otro tipo de arma. Le afectó el sistema nervioso a las personas. Dice, el faraón se quedó ciego y se volvió loco. Otras inscripciones de Asurbanipal, el hijo sucesor de Azaradón, sugieren que su arma, que emitía un intenso y cegador resplandor, la llevaban los dioses como parte de su tocado. Esa era un arma que usaban ellos en su vida diaria, como parte de su tocado, de su ropa, de su ropaje, de su traje. Iban armados, como decimos hoy, gente, iban armados.
con ese tipo de arma. En una ocasión un enemigo quedó ciego por el resplandor de la cabeza del Dios. En otra, Istar, que mora en Arbela, una ciudad de Mesopotamia, vestida con fuego divino y luciendo el tocado radiante, hizo llover llamas sobre Arabia. ¿Sí? La ropa que llevaban tenía armas instaladas, luciendo el tocado radiante, vestida con fuego divino. El traje es un arma. ¿Quién tiene esa tecnología hoy? Luciendo el tocado radiante, hizo llover llamas sobre Arabia. También existen referencias en el Antiguo Testamento a esta arma del fulgor. Ve, hasta en la Biblia se menciona en el Antiguo Testamento esta arma de estos llamados dioses, que podía cegar. Dice que cuando los ángeles, literalmente, que son emisarios, un ángel es un emisario, enviado a cumplir una misión por un superior de él. Y eso mismo significa Satanás. Un Satanás es un enviado para realizar una misión. Después que la termina ya no es Satanás. Pero la religión le ha dado ese sentido de que es un ser, una bestia, un animal. Y ya no se le ha puesto el nombre de demonio. Pero el Satanás en el texto hebreo no es nada de eso. Es un mensajero, un Satán, que va a realizar un trabajo que le envió un superior. El ángel del Señor, se le dice, un Satán. El ángel del Señor, un mensajero. Envió a su ángel y exterminó en una noche 85,000 soldados, una masacre. Dice que existen entonces en el Antiguo Testamento esa referencia a esa arma de fulgor que deja ciego a la gente. Dice que cuando los ángeles, literalmente significa emisarios del Señor, llegaron a Sodoma antes de su destrucción, eso es en la época de Abraham. El populacho, el pueblo, intentó echar abajo la puerta de la casa en la que se hospedaban. Y los dos mensajeros cegaron a los que estaban en la entrada de la casa y no podían encontrar la puerta. En la Biblia se nos ha transmitido un mensaje equivocado, como que esos dos mensajeros que fueron a esa ciudad de Sodoma, que era contraria a eso, al grupo de esos dos mensajeros. Esa Sodoma y Gomorra eran ciudades afines al llamado Anunnaki Marduk, o Dios Marduk, de Babilonia. Eran dirigidos por él. Entonces los dos que llegan son del bando contrario, del lado contrario. Y la gente del pueblo va a secuestrarlos, porque sabe que pueden ser espías, es lo normal. Pero en la Biblia se nos ha transmitido una cosa equivocada. Lo han moralizado, como hace la bendita religión, que moraliza las cosas de la Biblia y le cambia totalmente el sentido. La ciudad se llama Sodoma, dice porque, y nos explican a veces en las Biblias, en las iglesias, que era que iban esos hombres de esa ciudad de Sodoma, iban a agarrar a esos dos hombres mensajeros y a estuprarlos, a violarlos sexualmente. Fíjense cómo le cambian totalmente el sentido de la cosa, moralizan el texto, que no tiene nada que ver con eso. Los vieron como agentes, espías de otros, de los contrarios de ellos. Y ciertamente lo eran. Pero estos dos tenían unas armas que el pueblo que fue a capturarlos no tenía. El arma de fulgor. Y lo dejó ciego. Dice ahí en el texto, donde se habla de Abraham, en el Antiguo Testamento. Dice, los dos mensajeros cegaron a los que estaban en la entrada de la casa y no podían encontrar la puerta, porque estaban reclamándole al sobrino de Abraham, Lot, que les entregara a esos dos personajes, porque sabían que eran mensajeros, eran espías del lado contrario de la gente del pueblo. Y sigue diciendo, cuando Asiria alcanzó la supremacía, habiendo extendido sus dominios incluso hasta el Bajo Egipto,
Sus reyes, en palabra del Señor al profeta Isaías, olvidaron que no eran más que un instrumento del Señor. Se sintieron tan engreídos al ganar tantas guerras que hasta se olvidaron de la ayuda de los mismos dioses, los Anunnaki. Y eso pasa también hoy, ¿no? La gente, miren lo que ha hecho Zelensky, para ponerle un ejemplo actual. El multimillonario que levantó a Zelensky, que le abrió la televisión para que como payaso hiciera un programa, lo apoyó, le formó un partido, le dio dinero. ¿Qué hizo Zelensky ahora, que está apoyado por Estados Unidos y Europa? Le quitó la ciudadanía y lo expulsó del país. Le cerró el canal de televisión donde él mismo fue formado como payaso. Tenía un programa. O sea, se sienten la avaricia, el poder los vuelve loco. Expulsó al tipo y le quitó la ciudadanía ucraniana. Dice aquí que sucedió lo mismo con Azaradón, Asurbanipal. Se sintieron tan engreídos y orgullosos después de tantos triunfos apoyados por estos poderosos que hasta se olvidaron de que eran instrumentos de ellos. Y el día que Zelensky se rebele contra Estados Unidos se hunde. Olvida que son los amos, los que mandan allá son ellos, no él. Ahora, si él se cree que es él el que manda y se rebela, lo echan para afuera inmediatamente, es lo mismo. Se llenan de engreimiento, el orgullo. Dice, cuando Asiria alcanzó la supremacía, ¿no? Llegó hasta invadir a Egipto, Asiria. Habiendo extendido sus dominios incluso hasta el Bajo Egipto, sus reyes, en palabra del Señor al profeta Isaías, olvidaron que no eran más que un instrumento del Señor. Y el Señor es uno de ellos, de los Anunnaki, ese tal Yahvé. Y dice en el profeta Isaías, dice el texto, oh Asiria, el azote de mi ira, porque Yahvé la había usado a Asiria para destruir a otros enemigos, participó. Y dice Yahvé en boca de Isaías, oh Asiria, el azote de mi ira. Mi cólera es la vara en sus manos. Contra las naciones impías los envío y les hago cargar sobre todo aquel pueblo que me enoja. Fíjense cómo Yahvé hace igual que hacen los gobiernos de Estados Unidos hoy. Cuando estaba Saddam Hussein en Irak atacando a Irán con armas químicas, Estados Unidos lo apoyaba y le daba las armas químicas. Europa le daba las armas químicas a Saddam Hussein. Cuando Saddam Hussein se pone en contra de Estados Unidos, se siente poderoso ya. ¿Qué hace Estados Unidos? Lo acusa de que tiene armas que aquel no tiene y lo invade y lo destruye. Primero Saddam Hussein era instrumento de la vagamundería del gobierno de Estados Unidos. Cuando ya el tipo se le revela y no le conviene, lo convierten en su peor enemigo. Y es la política que repiten muchos presidentes de Estados Unidos. No, fulano de tal, el presidente de tal país es un ladrón, es un asesino, es un terrorista, a los grupos, porque apoyan también a los grupos terroristas, pero son nuestros terroristas, es nuestro ladrón, es nuestro asesino. Cuando el de Arabia Saudita mandó a descuartizar a aquel periodista, Khashoggi, ahí en Turquía, en la embajada, ¿qué dijo Donald Trump? Sí, puede ser un asesino, pero es nuestro asesino. Y como después dijo Trump, después fuera de la presidencia, le salvé el trasero al rey saudita, que era nuestro, en ese momento era nuestro asesino. Y es lo mismo que hace aquí. Bien, esa práctica viene ya de los Anunnaki con los terrestres. Esa hipocresía. Y dice que Yahvé le dice entonces a través de Isaías a los asirios que ya se sintieron grandes y hasta olvidaron que eran puros instrumentos en la mano de los poderosos dioses. Dice que Dios le dice a Isaías que le diga a los asirios, oh Asiria, el azote de mi ira. Ya la utilicé cuando me dio la gana. Mi cólera es la vara en tus manos. Fue usada para masacrar a otros pueblos.
Contra las naciones impías los envío y les hago cargar sobre todo aquel pueblo que me enoja. Soy yo que le doy las órdenes a ellos, no ellos a mí. Yo soy que los mando a enviar, a matar, a destruir, a quemar, a arrasar, anatema. Son mis instrumentos, son muñecos en mis manos. Eso le está diciendo Yahvé a Isaías para que se lo recuerde a los asirios. Ese es el Dios misericordioso que dicen, ¿no? Amoroso y misericordioso. Entonces, y dice, y les hago cargar sobre todo aquel pueblo que me enoja. Pero los reyes asirios iban más allá del mero castigo. Más bien está en su corazón aniquilar y borrar no pocas naciones. No se conforman con conquistar, es aniquilar y borrar, o sea, matar casi a toda la gente. Si Dios lo manda, anatema, maten todo y quemen todo, arrasen la ciudad, métanle un arado a la ciudad, quémenla, que nadie más pueda vivir ahí. Ese es el gozo que sienten en destruir a su propia humanidad. Dice, y esto iba más allá de lo que pretendía Dios. Por tanto, el Señor Yahvé anunció, pediré cuentas al rey de Asiria, pediré cuentas de los frutos de la creciente soberbia de su corazón. Los reyes copiaron tanto las desgracias, las masacres que le enseñaron los dioses, que parece que se viciaron y fueron más allá de la crueldad de los dioses. Quemaron, arrasaron, no se limitaban a conquistar, practicaron más la maldad con aquellos vencidos que como lo hacían los mismos dioses, se les fueron enfrente. Hay una canción que dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Se le aplica a esta situación, se pasaron, son más crueles que los mismos dioses que practicaban la crueldad, que le enseñaban la crueldad. Dicen entonces que Yahvé les reclama eso. Es pura hipocresía. Usted nos enseñó a ser crueles. Ahora vamos allá de lo que usted nos enseñó y nos está reclamando. Fíjense cómo es Dios hipócrita este Yahvé. Pediré cuentas al rey de Asiria. Pediré cuentas de los frutos de la creciente soberbia de su corazón. Pasaron del límite de la crueldad que yo les enseñé. Y entonces él se siente que moralmente puede reclamarle a ellos, ¿no? Las profecías bíblicas que predecían la caída de Asiria se hicieron realidad. Fíjense, ahora le llegó la vez de Asiria porque le quisieron pasar por encima la crueldad de los dioses, ser más crueles que los dioses. Y los dioses no le perdonan eso a los terrestres, que quieran ponerse por encima de ellos, ni en las cosas negativas, mucho menos en las positivas. No aceptan que el terrestre le pase por encima. Son una raza superior y así se sienten y así lo viven cuando están al lado de los terrestres. Pediré cuentas al rey de Asiria, pediré cuenta de los frutos de la creciente soberbia de su corazón. Las profecías bíblicas que predecían la caída de Asiria, le llegó la vez a Asiria, se hicieron realidad cuando los rebeldes babilonios del sur reunieron a los invasores del norte, otras tribus, otros pueblos que se habían rebelado también contra el poder asirio. Se juntaron todos porque tenían un enemigo común. Del norte y del este se unieron para hacer caer a Asur, el dios que mandaba en Asiria, o sea, a hacer caer ese reinado de ese imperio asirio. La capital religiosa en el 614 a.C., Asur, la capital del imperio asirio. Y Nínive, la capital real, que fue conquistada y saqueada 2 años más tarde, y la gran Asiria desapareció. Invadieron Asur, invadieron la capital Nínive y cayó el imperio. Todos los imperios caen, ya se lo he repetido y lo repite la historia, no yo. Todos los imperios caen. Luchas internas, la soberbia que les hace pensar que van a estar así para siempre, reinando, esclavizando.
abusando de los otros países con menos poder. Se le llena de soberbia el corazón hasta cuando le llega la vez de ellos ya es tarde. Están con los dos pies en el hoyo, como se dice. Y la gran Asiria entonces desapareció, la invadieron otros, y los llamados dioses que la apoyaban se fueron. Le dijeron que se la arreglen ellos como puedan. Yo le dije que eso es lo que va a hacer Estados Unidos con Ucrania. Cuando ya el negocio no sea rentable, se van a largar de ahí porque ya consiguieron el dinero que querían. A Zelensky que se la arregle como pueda, y los ucranianos que paguen esa deuda como ellos puedan. Ellos sabrán que sea con sangre, que la paguen ellos, y se largan de ahí y dejan todo como en la Edad Media, arrasado, un país arrasado. Ahora están hablando de defender a Ucrania, ayudar a Ucrania con armas, con dinero, y uno sabe que eso no es ayuda, eso es puro negocio, beneficio de ellos. Y así es que hacen, y lo han venido haciendo, porque ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses, ya lo han dicho muchas veces, pero hay estúpidos que se le olvida. Y se confía, no, Estados Unidos nos apoya, ellos son los que garanten la democracia aquí. Caen en la misma estupidez de los otros, no leen la historia, por eso la repiten. Entonces la gran Asiria desapareció. Los reyes vasallos de Egipto y Babilonia tomaron la desintegración del imperio asirio como una oportunidad para intentar restaurar sus propias hegemonías. Egipto y Babilonia, que habían caído bajo el poder asirio, cuando vieron que Asiria cayó, entonces le cayeron encima y comenzaron a reconquistar los territorios que Asiria le había tomado, le había robado a ellos, a Egipto y a Babilonia. Los países que había entre ellos se convirtieron una vez más en el ansiado premio, y los egipcios bajo el faraón Neco fueron más rápidos en la invasión de estos territorios. Cayó a Siria a robarle todos los territorios a ellos, que eran de ellos. Y el primero que comenzó fue el de Egipto, el faraón de Egipto. Se le adelantó a los babilonios. En Babilonia el rey Nabucodonosor, acuérdense que ya les dije que Babilonia era la ciudad centro de Marduk, aquel Anunnaki, que llegó a reinar también en Egipto. Reinaba en Egipto, era propiedad, todo el territorio de Egipto era propiedad de él también. Y se instaló ahí en Mesopotamia, levantó esa ciudad en el territorio que era de sus enemigos. Levantó a Babilonia actual, y ahí se instaló con su hijo Nabu. Y la ciudad de Nabu era Borsipa. Ahí reinaba él, nombraba a los reyes, a los sacerdotes de su residencia, de su templo, o sea, a los que le servían a él. Por eso muchos reyes tienen el nombre de ese Nabu, que ya como sabemos, a los Anunnaki se les ve como dioses. Y ese Nabu era hijo de una terrestre, la esposa de Marduk era terrestre, la primera. Pero se le veía como un dios también. Por eso a muchos reyes ahí de Babilonia le ponen el nombre de él, en honor de él. Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabu no sé cuánto, en honor de Nabu, el hijo menor de Marduk con esa terrestre llamada Sarpanit, que ya había muerto muchos años atrás. Dice en Babilonia, Nabucodonosor II, tal como se informa en sus inscripciones, recibió la orden del dios Marduk para que marchara con su ejército hacia el oeste. La expedición se hizo posible gracias a que otro dios, no se dice cuál, el que tenía la soberanía original de la región, ya no deseaba el país de los cedros. Y ahora un enemigo extranjero lo dominaba y lo esquilmaba. Se largó el Dios que protegía a los asirios, los dejó solos, que se los lleve quien los trajo, nos vamos, este no nos conviene. Y llegaron entonces los otros e invadieron. Porque ese Dios se retiró, dice, el otro Dios, el que tenía la soberanía original de la región, se apartó. Y los otros entonces llegaron. Ya él no está protegiendo, lo caigámosles encima y recuperemos nuestros territorios. Ahí acabó el imperio asirio.
En Jerusalén, los mandatos del Señor Yahvé, el guerrero ese, a través de su profeta Jeremías, estaban del lado de Babilonia. Pues el Señor Yahvé, que llamaba a Nabucodonosor mi servidor, había decidido hacer del rey babilónico el instrumento de su ira contra los dioses de Egipto. Ve, ahora vuelven otra vez a luchar Egipto y los babilonios, que habían sido oprimidos por los asirios. Cayeron los asirios, los babilonios y los egipcios comenzaron a recuperar sus territorios y a enfrentarse entre ellos de nuevo. Y dice entonces que ese Yahvé, que es uno de los Anunnaki también, un guerrero, que llama a Nabucodonosor de Babilonia su siervo para que ataque a Egipto. Mi siervo, que había decidido hacer del rey babilónico el instrumento de su ira contra los dioses de Egipto. Entonces Yahvé, Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es un texto bíblico del Antiguo Testamento que está Sechari Asichin citando aquí. Así dice Yahvé, Señor de los ejércitos, al Dios de Israel. Eso es por boca del profeta Isaías, también Jeremías. He aquí que yo mando en busca de Nabucodonosor, mi siervo, mi servidor, y él herirá la tierra de Egipto, y dará muerte a quien sea para la muerte. Es el Dios misericordioso y amoroso, Señor. Fíjense, Yahvé enviará al rey Nabucodonosor a Egipto, herirá la tierra de Egipto, y dará muerte a quien sea para la muerte, y cautiverio a quien sea para el cautiverio, y espada a quien sea para la espada. Y prenderé fuego en la casa de los dioses de Egipto, los templos, la casa de los dioses de Egipto. Y él los incendiará, y romperá los obeliscos de Heliópolis, una ciudad grande en Egipto que tenía varios obeliscos en honor a sus dioses. La que está en la tierra de Egipto, las casas de los dioses de Egipto abrazará con fuego. Métale fuego a todo, quemen la ciudad, exterminen, arrasen con todo. Es el Yahvé, amoroso y misericordioso, dicen algunos, que manda hacer eso. Contra Egipto, ¿mandó a quién? Al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y ese Nabucodonosor es que va a invadir después al mismo Jerusalén, que decía que era propiedad o pueblo elegido de Yahvé. ¿Ven? En el transcurso de esta campaña, el Señor Yahvé anunció que también Jerusalén sería castigada por culpa de los pecados de su pueblo, por haberse dedicado al culto de la reina del cielo. Yahvé, un Dios celoso, él mismo lo dijo, soy celoso. Yo no acepto que veneren otro Dios, que lo adoren otro Dios, que invoquen otro Dios, otro de los Anunnaki, sea mujer o sea hombre. Yo soy celoso. Un tipo enfermo. ¿Eh? Enfermo es el esposo celoso que te cela hasta con tu hermana, con tu tía, con tu hermano, con tu familia. ¿Y dónde vas? ¿Y por qué tiene que estar allá cada momento? Y mujeres hacen lo mismo, ¿no? ¿Y dónde tú vas? ¿Y a qué hora vas a venir? ¿Y por qué estás allá? ¿Y por qué vas a donde tu hermano? ¿Y por qué haces? No es un celo normal, es un celo enfermizo. Hay gente que tiene que estar donde el psiquiatra. Y entonces espantan a la otra persona y hasta lo aterrorizan con los celos porque son exagerados. Es un celo violento que mata, que puede matar. Que mucha gente lo experimenta a diario. Este tipo de celo. Como una patología. Se vuelven psicópatas. Ven fantasmas donde hay árboles. Pura violencia. Yahvé era así, soy celoso. Entonces manda a matar a los que han ido atrás de esa diosa, dice. Jerusalén será castigada por culpa de los pecados de su pueblo, por haberse dedicado al culto de la reina del cielo. Ese era el pecado, señores. No era que yo pensaba, como hacen las religiones que comienzan a moralizar las escrituras y a manipular.
No, que fue que usted pensó que estaba teniendo sexo con la mujer de su vecino, con aquella mujer que está casada, que fue que usted se masturbó, que fue que usted... Toda esa estupidez de la iglesia te lo mete en la cabeza, que esos son los pecados. Aquí se habla de otra cosa. Culto, o sea, prefieren a otra de esas diosas. Y eso que Yahvé, que es celoso, enfermizo, no aguanta y los manda a matar. Jerusalén será castigada por culpa de los pecados de su pueblo. ¿Qué culpa tiene un niño, una niña, un animal en Jerusalén? Que Yahvé mande a arrasar todo. Y que para castigar a los pecadores. Señores, es la misma mentalidad que han venido las iglesias metiéndole a la gente en la cabeza, ¿no? Porque las religiones controlan a la gente por el miedo, por el temor. Es el control, esas son las bases psicológicas de las religiones, controlar por el miedo y el temor, el pánico que crean, el terror, es puro terrorismo religioso. En la mente de las personas desde que son niños y niñas, le van metiendo esas cosas. Aquí sucedió un terremoto porque ustedes son pecadores. Así dicen muchos dirigentes religiosos católicos de todas las iglesias evangélicas, cristianas, como se llaman. Le meten eso a la gente, ¿no? Es que es lo que pasó, el terremoto, el ciclón, que mató a miles, destruyó casas, mató niños, jóvenes, viejos, adultos, animales. Es porque ustedes son pecadores. ¿Y cómo que se remedia el pecado? Vaya a nuestras iglesias y dele culto a nuestro Dios allá. Colabore en lo que hay que colaborar, pague el diezmo, dé buena limosna. No es eso la conclusión final. Un fraude. Como hacía la iglesia en la Edad Media. A los reyes, a la monarquía, que eran los más ladrones y los más corruptos, les perdonaba los pecados porque tenían más dinero para pagar las indulgencias, se llama, las indulgencias le decían. O sea, usted lleva tanta cantidad de dinero y el sacerdote que está ahí le dice, entonces está libre de tantas indulgencias, sigue debiendo tantas. Le hago una vaca, un becerro, 10 o 15, entonces eso ahí ya están perdonados. Y como el tipo seguía pecando, pues era un río de recursos que le entraba en las iglesias, perdonando las indulgencias, o sea, los pecados de los otros. Porque ellos mismos determinaron que todos somos pecadores, entonces. Y solo ellos tienen el poder de perdonar esos pecados, porque dice que ellos actúan en nombre de Cristo y de Dios que puede. Ya son los intermediarios del gran negocio. Y la gente humilde, analfabeto, porque mientras más analfabetos lo tienen, menos leen, así es más fácil manipularlo, que crean en Dios, le decimos. No es lo mismo que hicieron cuando llegaron aquí los invasores y ladrones de Europa, españoles, portugueses, holandeses, decirle amansar a los indios, agarrar a los niños desde pequeños y llevarlos a formarlos para que se formaran en la mentalidad de ellos, ¿no? Que Dios es así, que Dios es asá, y que los otros que se rebelan son hijos de Satanás, que adoren al rey de España, al rey de Portugal, que le paguen los impuestos que él exige, para que así Dios lo perdone y vayan al cielo. Es la misma mierda, señores, todo el tiempo. Hay que abrir los ojos. Alá el misericordioso, Yahvé el misericordioso, Dios es misericordioso y amoroso. Solo le meten en la cabeza misericordia y misericordia. Pura hipocresía, señores. Vean la historia, no me lo invento yo. Entonces Yahvé con esa patología de que es celoso, dice, los voy a matar a todos, los voy a destruir. Voy a permitirla, dice el rey tuvo que cumplir que esta promesa, porque fueron atrás de la reina del cielo, dice. Yahvé anunció que también Jerusalén sería castigada por culpa de los pecados de su pueblo. Cuando dice Jerusalén es el pueblo entero, con todos, reyes y gobernantes y todo, de clase alta. Por haberse dedicado al culto de la reina del cielo, esa era Inanna Ishtar, que se la pasaba volando en su nave, por aquí y para allá. La reina del cielo le decían, la guerrera, la dama de la batalla.
por haberse dedicado al culto de la reina del cielo y de los dioses de Egipto. Mi ira y mi furia se derramarán sobre este lugar. Me construyeron esta casa aquí, este templo, y vienen aquí a rezarme y a darme ofrendas, a darme dinero a través de los sacerdotes. Y se refugian aquí en mi casa, que dicen que es mi casa, porque creen que yo lo voy a salvar. Están equivocados, los voy a destruir a todos, con templo y todo. Ven, viene un terremoto y van a meterse a la iglesia porque creen que Dios lo va a salvar. Y la iglesia le cae encima, las paredes con todo. Y no, la gente no aprende. Porque le tiene la mente agarrada. Las religiones es el control mental, lo que busca en el fondo. Control de las conciencias. Tenerlo como cordero, la mentalidad del cordero. Yo soy el pastor y ustedes son los corderos. El cordero hace lo que le manda el pastor. Los pastores somos nosotros. Tienen que obedecernos. Ellos se ponen en lugar del tal dioses. Entonces dice, por haberse dedicado al culto de la reina del cielo y de los dioses de Egipto, mi ira y mi furia se derramarán sobre este lugar. Está hablando de Jerusalén. Y arderá y no se apagará sobre la ciudad en la que mi nombre se ha pronunciado, vendrá la perdición. ¿Ve? Ustedes están pensando que porque este sea mi templo, yo no lo voy a destruir con ustedes adentro también. Están equivocados, no me conocen. No lo conocen, ¿verdad? Sálvanos, Yahvé, que Yahvé nos salva. Es el mismo que te va a mandar la destrucción. Vendrá la perdición. Y así fue que en el año 586 a.C., Nabu, también es el nombre del hijo de Mardú, Nabu, en honor a Nabu. El rey Nabuzaradán, ya hablamos de Nabucodonosor, de Nabopolassar, todo en honor a Nabu, el hijo de Mardú, que lo tenían como un dios también. Entonces esa amenaza que hace Yahvé contra Jerusalén se cumple. En el año 586 a.C., Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, entró en Jerusalén e incendió la casa de Yahvé, el templo que le decían, y la casa del rey también. Todas las casas de Jerusalén, arrasó con todo. Todas las casas de Jerusalén. Y el ejército de los caldeos echó abajo las murallas que rodeaban a Jerusalén. Sin embargo, Yahvé prometió que esa desolación se prolongaría solo durante 70 años. Casi nada para él, ¿eh? Pero usted va a tener que chuparse 70 años en esa esclavitud, esa desgracia. Porque para los 70 años para un Anunnaki no es nada. Tienen un ciclo de vida diferente al de nosotros. Ahora, 70 años para nosotros es mucho. 70 años tuvieron que chuparse esa desgracia que el mismo Yahvé le mandó a los seguidores de él. Por los celos que se le metieron. Dice, el rey tuvo que cumplir esta promesa y permitir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y lo hizo ¿quién? Otro rey, llamado Ciro. Se cree que sus antepasados que hablaban una lengua indoeuropea habían emigrado hacia el sur desde la región del mar Caspio hasta la provincia de Ansán, en la costa oriental del Golfo Pérsico, al oriente. Allí Acán Anís, el hombre sabio significa Acán Anís, líder de los emigrantes, inició una dinastía, la que hemos dado en llamar dinastía de los Aqueménidas. Sus descendientes, el rey Ciro, Darío, Jerjes, hicieron historia como soberanos de lo que fue el imperio persa. ¿Ves? Se formó el imperio persa, que fue destruido entonces por otro imperio, el Alejandro Magno, que llegó desde Macedonia, Grecia. Cuando Ciro ascendió al trono de Ansán en el 549 a.C., su país era una distante provincia de Elán y Media. En Babilonia
Por entonces, centro del poder, el trono estaba ocupado por Nabunaid. Ven, otro rey con el nombre de Nabunaid, que se convirtió en rey en circunstancias poco normales, no por la habitual elección del dios Marduk, que era dueño de esa ciudad ahí estaba su templo principal en Babilonia, sino que como resultado de un peculiar pacto entre una suma sacerdotisa, la madre de Nabunaid, y el dios Sin, Nagnar Sin, hijo de Enlil, el comandante en jefe de los Anunnaki aquí en la tierra, el primer hijo que él tuvo aquí en la tierra con una mujer de allá de Nibiru, primer hijo que tuvo con ella aquí en la tierra. Nagnar Sin, el dios Sin, era sacerdotisa de ese dios y reinaba ahí en Babilonia. Es como los dioses intercambian los mandatos. Uno manda en la región de otro, después otro se mete en la región de otro y el rey le sirve a él, no le sirve a aquel, después le sirve a aquel, no le sirve a él. Esa es la sopa en que tenían a los Anunnaki a los terrestres, en esa lucha por el poder de reinos, de territorios. Dice que la mamá de ese Nabunaid, que era una sacerdotisa del templo de ese rey Nagnar Sin, que ya había abandonado la ciudad, se puso rabioso y se fue. Dice que ella hizo un pacto con ese Sin, que ya se había ido, para que volviera y que Nabunaid, su hijo, si él lo coronaba rey, le iba a restaurar la adoración que se le hacía a él ahí en ese templo. Iba a restaurar el templo de Nagnar Sin, le iban a adorar. En una tablilla parcialmente dañada se recoge la acusación de la que acabaría siendo objeto Nabunaid. Dice, puso una estatua herética sobre una base, pronunció su nombre, el dios Sin. En el momento oportuno de la festividad de Año Nuevo, aconsejó que no hubiera celebraciones, confundió los ritos y trastocó las ordenanzas. Sustituyó a Marduk y a Nabu y metió a Nagnar Sin, que era del grupo de Enlil. Dice, ese fue el pecado que cometió ese Nabunaid. Mientras Ciro estaba ocupado peleando contra los griegos, Ciro invadió a Grecia. Y después que Alejandro Magno toma el poder ahí en Grecia, en Macedonia, va a invadir a Ciro allá, en lo que hoy es Irán, por ahí esos territorios, para vengarse de esa invasión que hicieron primero los asirios a Grecia, invadieron. Después de las primeras acciones, dice, mientras Ciro estaba ocupado peleando contra los griegos de Asia Menor, Marduk, que quería recuperar su posición como dios nacional de Babilonia, buscó y rebuscó por muchos países intentando encontrar a un soberano justo y dispuesto a ser dirigido, a ser mi muñeco, mi lacayo. ¿A quién manipular? Lo mismo que hace Estados Unidos. ¿A quién busco que colocar en tal país? Que dimos un golpe allá, busquemos un muñeco que lo coloque y que defienda nuestros intereses. Tiremos al de Perú, Castillo, que quería nacionalizar los recursos que los estadounidenses se están robando. Y busquemos a un muñeco. Encontraron a la Boluarte. Y ahí lo tienen al hombre preso y ella en la presidente. Y ya ha matado más de 60. Pero ¿qué hace Estados Unidos? Le manda a la embajadora, la apoyamos en todo lo que usted está haciendo. Entonces, ustedes han visto la hipocresía de esta gente, de estos imperios. Cometen los mismos errores de siempre. Dice que Marduk salió a buscar a uno que le obedeciera para nombrarlo rey. Rebuscó por muchos países intentando encontrar a un soberano justo y dispuesto a ser dirigido por él. Y pronunció el nombre de Ciro, que era rey de Ansán, y dijo su nombre para que fuera el soberano de todas las tierras. Voy a apoyar a aquel entonces y en mi nombre va a ir a arrasar con todo, a ese Ciro. Después de que las primeras acciones de Ciro demostraran ser acordes con los deseos del dios Marduk,
le ordenó que marchara contra su propia ciudad, Babilonia. Marduk se había molestado con el rey de Babilonia porque lo dejó por el otro rey Sin, por el otro dios Sin, Nanar Sin. Quitó el homenaje que se le hacía a Marduk en el templo de Marduk, paró la celebración en honor a Marduk y dice, todo se va a hacer aquí en honor del dios Sin, porque Sin lo colocó en el poder a él. Entonces le servía a Sin y no a Marduk. Marduk entonces busca uno para que destituya a ese Nabunaí que se fue atrás de Sin. Ven, los celos. Tú te fuiste atrás de otro dios y me dejaste a mí, entonces yo voy a ir en contra tuya, al rey. Entonces encontró un rey, a Ciro, lo tomó como su siervo, su instrumento. Dice, después de que las primeras acciones de Ciro demostraran ser acorde con los deseos del dios Marduk, le ordenó que marchara contra su propia ciudad Babilonia, lo mismo que hace Yahvé, señores. Yahvé agarra a Nabucodonosor para que fuera su instrumento y arrasara con Jerusalén, el templo, la casa del rey, todas las casas del pueblo, arrásenlo. Eran mi pueblo, pero dejaron de servirme, se fueron atrás de la reina del cielo, entonces agarró a Nabucodonosor, arrasa con todo eso ahí. No importa que sea mi casa, mi templo, mátalos a todos. Lo mismo hace Marduk. Le ordenó a Ciro que marchara contra su propia ciudad Babilonia, la ciudad de Marduk, que la había fundado él. No importa, ve, destrúyela. Es lo que hace Yahvé con Jerusalén, manda a Nabucodonosor, destrúyelo, no importa que sea mi ciudad y mi templo. Marduk lo envía a Ciro contra su propia ciudad Babilonia. Hizo que saliera al camino de Babilonia, yendo a su lado como un amigo de verdad. Fíjense, Marduk iba acompañando a Ciro en el mismo carro de Ciro. Personalmente, no era que iba volando en una nave, aquí no se trata de cosas espiritual. Señores, son personas de la guerra, dioses de la guerra. Aquí Marduk aparece acompañando a Ciro personalmente. Y recuérdense que lo mismo hizo Marduk cuando salvó al faraón miles de años antes, porque ellos viven miles de años. Se montó en el carro donde iba el faraón solito, que lo había dejado el ejército, y pasó por medio de 2.500 y tantos carros del ejército contrario. Marduk personalmente le dijo, vete, acelera, arrea. Y iba quitándole la fuerza a los soldados del contrario que se metían en el frente del carro. Dice que usó un arma que le hacía caer los brazos a los soldados, no podían ni levantar los arcos, ni la flecha. Y pasó en medio de ellos. El mismo Marduk que miles de años, fíjense, hace lo mismo ahora. Él va acompañando a Ciro, dice, yendo a su lado como un amigo de verdad. Así, literalmente, acompañado por el Dios, Ciro pudo tomar Babilonia, que era la ciudad de Marduk. Sin derramamiento de sangre la tomó. En el día no la quemó porque era la ciudad donde estaba el templo de Marduk y él quería recuperar esa ciudad. Por eso dice, la tomó con la ayuda de Marduk, que lo acompañaba. Sin derramamiento de sangre. En el día correspondiente a lo que hoy es el 20 de marzo del 538 a.C., Ciro, dice el texto, sostuvo las manos de Bel, el señor Marduk. Lo tenía al lado, le daba la mano, sostuvo la mano. El tipo es una persona normal. La gente los conocía, los veía, a los Anunnaki, a los Anakim, a los Elohim, a los Nefilim, como se les llama en la Biblia. Son las mismas personas. No son dioses mitológicos, señores. No es mito, es historia real. Son personas que llegaron de Nibiru, crearon al terrestre, le enseñaron a la guerra y lo acompañaban en la guerra personalmente. Le prestaban las armas y destruían a los otros enemigos porque no tenían esas mismas armas, esa tecnología tan avanzada. Personalmente, en persona, lo hacían. No eran fantasmas o energía que estaban ahí cerca que
que aquel imaginaba, sentía que estaba. Era persona, le daba la mano, le tomaba la mano. Ciro sostuvo las manos de Bel, o el señor Marduk, en el recinto sagrado de Babilonia, en el templo de Marduk. Ahí lo enterraron cuando murió a Marduk, en el templo de Babilonia. Ahí lo encontró. El cadáver lo encontró su hijo Alejandro, cuando fue Alejandro Magno, cuando invadió toda esa región y fue a Babilonia, porque era su padre. Marduk era el padre de Alejandro, con una mujer ahí, con la mujer del rey de Macedonia, Felipe en español. Marduk sostuvo las manos de Bel, el señor Marduk, el rey Ciro, en el recinto sagrado de Babilonia. En el día de Año Nuevo, su hijo Cambises, hijo de Ciro, ofició la restaurada festividad en honor a Marduk. Ciro fue al templo de Marduk y le agarró las manos, se lo agradeció, el apoyo que él le dio. Le agradeció, dándole un abrazo, tomándole la mano como ellos hacían. Es una persona normal, señores. Los dioses. Y dice que Ciro dejó a sus sucesores un imperio que abarcaba en uno solo a todos los primitivos imperios y reinos de la región de Sumeria. Fue mayor que todos los anteriores a él. Abarcaba la región de Sumer, Akkad, Babilonia y Asiria ahí en la región de Mesopotamia. Elán y Media en el este, las tierras del norte, las tierras hititas, lo que hoy es por ahí Siria, las tierras griegas en Asia Menor, Fenicia, ahí lo que es Palestina, el Líbano, Canaán, Filistea. Todos se encontraban ahora bajo la soberanía de un rey y de un Dios supremo, Marduk, acompañando a Ciro. Ahura Mazda, Dios de la verdad y la luz, era otro de ellos. Dice, todos se encontraban ahora bajo la soberanía de un rey y de un Dios supremo, Ahura Mazda, Dios de la verdad y la luz. En la antigua Persia se les representaba como un dios barbado que cruzaba los cielos dentro de un disco. Una nave espacial, señores. Hoy le decimos ovni o como ustedes quieran. Está hablando de tecnología, señores. Y en el Antiguo Testamento se le llama muchas veces la gloria de Yahvé. Es la nave de Yahvé que se posa en el Sinaí y le dice a Moisés, apártate, que te puede quemar. Puedes tener cáncer si agarra la radiactividad de esta nave, apártate. Dice que le dijo a Noé, ¿no? A Moisés en el Sinaí, apártate, tápate la cara, que yo voy a descender. Y descendió ahí, porque la nave puede tener radiactividad, y la tenían. Y la luz que destinaba, o el fuego, él podía hacerle daño a Moisés. Son los mismos, son la misma gente, señores, en su nave, en su tecnología. Dice que ese Ahura Mazda se le representaba en una nave y aparece como con alas. ¿Qué significa? Que volaba. No era que era un pájaro alado, era que volaba. Eso es lo que quieren decir esas imágenes de esos antiguos cuando presentan con alas. Significa que podían levantar vuelo. Eran naves, podían guiar naves. Y a ese Ahura Mazda, Dios de la verdad, en la antigua Persia se le representaba como a un dios barbado, una persona que tiene barba, que cruzaba los cielos dentro de un disco alado, muy parecido al modo en que los asirios habían representado a su dios supremo Asur. De Ahura Mazda y Asur, Marduk, tenían todos naves. Mira aquí cómo los representan. Van dentro de naves. Las alas representan la nave. Está queriendo decir la imagen, son personas que usan nave, pueden elevarse en el cielo. Dice, cuando murió Ciro en el 529 a.C., la única tierra que seguía siendo independiente con sus dioses independientes era la tierra de Egipto.
4 años después, su hijo y sucesor Cambises llevó a sus tropas a lo largo de la costa mediterránea de la península del Sinaí y derrotó a los egipcios en Pelusium. Pocos meses después entraba en Memphis, en Egipto, la capital real de Egipto, y se proclamaba faraón. ¿Ve? Llegó desde Mesopotamia, invadió todo lo que es Palestina, siguió la costa hasta Egipto, invadió Egipto y se proclamó faraón. Los faraones, o sea, los reyes, son los reyes que también obedecían a los llamados dioses o Anunnaki. Vamos a hacer una pequeña parada por aquí, señores, para que el texto no se haga muy largo. Vamos a dejarla por aquí. Le agradecemos a todas y a todas las que nos ven, las que se han suscrito en el canal. Gracias a todos y esperamos que esta lectura les ayuden, les aclaren, porque es historia de nuestra humanidad que uno no le encuentra ni en las escuelas, ni en la universidad, ni en los libros didácticos, porque es pura historia inventada aquella que nos tienen acostumbrados en nuestras escuelas, en nuestras universidades. La verdadera historia es esta, señores, la que se oculta, pero está escrita, desde antiguo está, solo que la han manipulado y la han ocultado. Gracias a todas y a todos.